Dile, mi socio, que volá a hacer, cómo anda la cosa, ¿eh? Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y... ¿sabes qué? El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo, y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, su carro, que sea una niñita. Había un taladillo rojo. Taxi, lléveme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Lima, como dice el P, ¿no? P, hola P, ¿cómo estás P? Todo es P, Lima. O sea que allá hablan carro o carro. Carro. Acá es carro. Oye, paisano, ¿de acuerdo cómo dicen los limeños? Todos hablan al revés igual. En vez que digan pollo, dicen pollo. Por ejemplo, en la costa lo que dicen, no dicen como debe ser la gallina, sino dicen la gallina, el cuchillo, y eso no es, pues, el cuchillo es, ¿ve? Ahora ya no dice sí, pues, dice sí, pe, ya. Pero acá en Iquitos, allá dice sí, pe, acá dice sí, ¿de? El bisturí japonés a solo 1.000 pesos. Las personas de diferentes partes del mundo hablan el castellano con características propias, de modo que nuestra lengua no es una sola, sino que está compuesta por distintas variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, de pronunciación o de gramática. Por ejemplo, no todos usamos el mismo vocabulario. Pues le quería decir que eso acá le dicen maíz, pero nosotros allá en México lo llamamos elote. Acá en el Perú le decimos choclo. Tras choclo, allá es mazorca. Que tienen esa gracia, yo le... Las variedades lingüísticas se distinguen también por la pronunciación, es decir, por los diferentes sonidos que usamos los hablantes, así como por nuestra entonación. Zapato. Para esto, la niña o el bailarín o la bailadora necesita tener unos zapatos especiales. Zapato nomás. Las variedades del castellano también se diferencian por su gramática, es decir, por la manera en que los hablantes combinamos las palabras o por la forma particular de algunos elementos gramaticales. Nosotros decimos sentate, acá se dirían siéntate, acá dicen ven, nosotros decimos vení. De mi hermano, su carro. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Me fui en el carro de mi hermano. Las diferentes variedades de castellano tienen un mismo origen histórico. El latín que llegó a la península ibérica, llevado por los romanos, se hablaba de diferentes maneras y con el paso del tiempo se fue diversificando en diferentes lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España fue cambiando a lo largo de los años y sigue cambiando hasta el día de hoy. Durante los siglos XV y XVI, los españoles atravesaron el Océano Atlántico y conquistaron gran parte del continente americano. De esta manera, trajeron a América el castellano de la época y lo impusieron sobre las lenguas que se hablaban en nuestro territorio. Desde entonces, el castellano ha ido cambiando en los diferentes lugares en los que se habla y se ha ido diversificando en diferentes variedades lingüísticas. El castellano americano en particular se ha visto notablemente influido por las lenguas originarias de América. Todas las lenguas cambian constantemente. No ha habido nunca un estado anterior de la lengua en que la lengua haya sido estática y luego haya comenzado a cambiar y por lo tanto a degenerarse. Esa es una idea equivocada que no tiene ningún sustento científico. Palabras que antes eran prestigiosas,
ahora han dejado de serlo, y palabras que ahora lo son, dejarán de serlo mañana. Por ejemplo, la palabra aiga, que en la actualidad es considerada negativamente, la encontramos en el Quijote de Don Miguel de Cervantes. De manera similar, palabras que hoy día son prestigiosas, mañana dejarán de serlo y serán consideradas negativamente por quienes nos sigan en el tiempo. Mañana ya se vende. Nunca nadie le ha dicho que En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. El rinconcito cataquense. ¿Qué comidas hay? Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Qué es seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Ha sido pues todo vestido de blanco, pantalón y saco, y amarrado su mochila acá, y el checote al pescuezo, los bailes. Para mí lo más probable es quedarme aquí en Lima. Mejor descanso cuando me canso en el viaje. A mí me encantaría viajar. La bestia, y después dijo, ay, en este mundo hay 3 clases de zoo. Zoo de borico, zoo de plata y zoo de zoo. ¿Con quién estaba? ¿Con quién te has topado? Yo estaba en el colegio, pues. ¿Topados? Con varios, señorita, con varios. Las variedades geográficas del Perú se distinguen por su vocabulario. Dice, cuando estoy mojado, dice, ha habido bastante chulal. Bastante chulal es cuando está mojado la pampa, el pasto, ¿no? Si quieres un poto, sacas un poto. Si quieres un mate, sacas un poto y un mate. Y si lo quieres para calabazo, le cortas arriba nomás el piquito. Se emplea también achutúrate. ¿Qué quiere decir? Ponerse en cuclillas. También se llama humache. Y el palito es la viejita donde para enfriar. Somos acá, dicen los churres a los niños. Veo ese churre que le pega acá al otro churre. ¿Al ladrón? Le dicen chicapa. Me ha chicapeado, me ha robado. Ah, ¿sí? Las variedades geográficas también se distinguen por la pronunciación, es decir, por el uso de diferentes sonidos y por la entonación particular con la que hablamos. Estaba corriendo y a la hora está viniendo con una manzana bien grande. Que llegan y engañan, hablan por los codos, me invitan chela. Me provoca galopear este burro porque camine rápido. A los 6 años yo salí de mi comunidad de allá de Sicuani, de Onojora. Entonces aprendí acá el castellano rápidamente. Mis amigos que me veían me saludaban, me decían, yo soy de Cotocó. Las variedades geográficas de castellano presentan también diferencias en su gramática. Por ejemplo, algunas personas dicen su casa de María, otras dicen la casa de María y otras de María su casa. Veamos otros ejemplos gramaticales. Mi hermano tiene una su ahijada, es del bautizo. No, sí, cham, la mamá viene, ahora te va a pegarte. Así siempre llama. Pensábamos que el pan se iba a quedar así flaquito, eso es lo que pensábamos nosotros, y no dejábamos a veces que leve mucho y ya lo poníamos allí y salía como galleta. Ella miró y ya no había los pancitos. Y cuando me dice, tengo hambre, le doy de comer del gualte su pepa. Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas había un tabladillo rojo, ¿ya? Y en el centro tenía la flor de lis.
aunque sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda además. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¡Más, bailó! Bailó, se puso así, no sé qué bailar. Por variedad social no nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, sí. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba la pelota. Nunca, ni una vez. Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, mañana. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia. Y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano y Perú. Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, después de haber adquirido nuestra lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra mente para adquirir conjuntos nuevos de sonidos, pronunciaciones nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas reglas de combinación. No reproducimos simplemente lo que escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e incluso creamos elementos nuevos. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jian. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formas del pasado. No formas compuestas, como decir he comido, he venido, he ido, había ido, había venido. En chino también se usa el verbo haber, pero ese verbo haber también significa tener en chino. Entonces cuando uno no sabe chino a veces es muy difícil entender algunas cosas, como cuando dice, oye Joseph, tú mucho tiempo no tiene bienes. Entonces mucho tiempo no tiene bienes, ese tienes es el verbo tener que saber, o sea lo que quiere decir es no has venido de hace mucho tiempo, dice mucho tiempo no tiene bienes. También encontramos variedades adquisicionales de castellano en la selva del Perú. Llegué primera vez, ya pues poco a poco se acostumbraban. Educarlos a los alumnos, ¿no? Para que puedan enseñar allá en la educación, en el campo. Yo mismo he educado solo, no me han educado mis padres. Yo conozco todo indígenamente, a ras hasta las alturas, conocimiento indígena. No hay una sola forma de hablar castellano en la Amazonía, hay diferentes formas. En este sentido hay distintos castellanos amazónicos. Estos distintos castellanos